Bueno, ahí está grabando. Entonces, le decía, un texto y una ficha de cátedra por cada clase, 3 clases por unidad, más una clase de repaso en donde haríamos los encuentros sincrónicos, lo que da 4 clases por unidad. Cada unidad tiene además un trabajo práctico, digámoslo, una evaluación. La materia se aprueba aprobando los 3 trabajos. Y los trabajos, eh, las consignas, no sé si no están ya subidas en el aula, y si no se las damos, se las podemos ir compartiendo con un par de semanas de anticipación, y en el encuentro sincrónico podemos conversar sobre las consignas del trabajo de esa unidad también. Y en términos formales eso, la materia se aprueba con 7. Esta materia tiene una correlatividad, que durante la pandemia las correlatividades están suspendidas, pero está bueno que lo sepan. Para hacer esta materia hay que tener introducción a las ciencias sociales. Clara creo que dijo que es la primera materia que entró ahora, no tiene intro a las ciencias sociales, la puede hacer solo porque están suspendidas las correlatividades, digamos. Yo también arranqué este cuatrimestre. Ah, bueno, la China lo mismo. O sea, la aprueban ahora, esta materia, con el reglamento de excepción, o la van a tener que, para poder hacerla, van a tener que hacer antes intro de las ciencias sociales. O sea, la están haciendo ahora por el reglamento de excepción, no podrían. Ese es el... Pero bueno, a mí me da lo mismo, o sea, se los comento solo para que sepan formalmente cómo funciona. No necesitan haber cursado la otra materia para entender estos contenidos. No es que... A eso iba. Si no se cursa Introducción a las Ciencias, ¿su trabajo va a ser enseñar un pedacito de lo otro? No hace falta. No. ¿Y por qué son correlativas entonces? Porque una materia lleva a entender el contenido de la que sigue. Sí, pero los regímenes de correlatividad cumplen muchas funciones. La relación lineal entre contenidos es una, pero también el sistema de correlatividades permite organizar el recorrido y darle cierta coherencia. Por ejemplo, a mí me serviría que tengan una mínima trayectoria en materias de ciencias sociales. Y además la da Nico Vidal, que es divino. Nosotros cursamos con él y así también vimos videos de antropólogos, o sea, nos hace una introducción a la antropología y que es magnífica. Nico Vidal es un profe hermoso. Cuando la cursen la van a pasar divino. Bueno, además de que Nico es divino, estoy completamente de acuerdo. Está la vara alta, Federico. O sea, sí, se ve que sí. Ahí va. Se ve que sí. Pero realmente la función es esa, es brindar las primeras discusiones en torno a las ciencias sociales, y a mí me resultaría más fácil si esas discusiones están dadas, pero no es que no es como en una materia de producción que si no saben hacer determinada cuestión es imposible que sepan hacer la que sigue. Esto no es así. No es tan lineal el encadenamiento. Abandonando. Claro, bueno. Entonces es eso, o sea, sirve la materia para poder ayudar a todos los alumnos a poder explayarse y expresarse un poco más para llegar un poco más preparados a esta. Pero de todas formas es algo que se va a aprender ahora debido a esto en esta materia también. O sea, se van a dar discusiones del mismo modo que se darían en la materia anterior. Sí, otras, pero sí. En esta materia, lo que vamos a discutir son, les dije, tiene 3 unidades. La materia hay 3 ejes conceptuales. 3 ejes conceptuales. Eje 1, cultura.
El concepto de cultura en las ciencias sociales, la discusión en las ciencias sociales en torno al concepto de cultura. Eje 2, la relación entre cultura y política. Política no en el sentido institucional de la palabra, sino en el sentido de las relaciones de poder que organizan cualquier entramado social. ¿Qué tiene que ver eso que llamamos a lo cultural con el modo en el que se constituyen las sociedades de manera jerárquica? Punto 3, la cultura popular, que podemos adelantar, se vincula a las disputas en el marco de la cultura, los conflictos en y por la cultura. Es decir, cultura y poder son los dos conceptos que organizan todo el recorrido, toda la conversación. Vamos a estar hablando en unas cuantas clases de antropólogos, de estudios antropológicos, pero también vamos a ver bibliografía de las ciencias políticas, algunos autores de la comunicación muy clásicos también vamos a ver un poco de todo. Es una materia de ciencias sociales esta. Como yo les decía, mi recorrido es académico, no van a conversar conmigo, no vamos a recuperar, por lo menos en lo que a mí me toca, experiencias en medios comunitarios, ni el desarrollo de la comunicación en las políticas públicas. Vamos a charlar sobre ciencias sociales y a pensar los procesos sociales desde la perspectiva de las ciencias sociales. Eso es un poco lo que vamos a hacer en esta materia. Y yo les decía, bueno, ese es el marco, ¿no? Sobre esto, ¿alguna duda? Si no tienen duda, nos metemos de lleno, ya empezamos en... Yo tengo una pregunta. Yo Adelante. hace, no sé, algunos años, 2 quizás, cursé antropología en la facu. Nada, por lo que estuve chusmeando es bastante similar, justo era antropología social y cultural. Así que nada, quería saber si era tipo más o menos por el camino o me... Sí, es muy... Vamos a tener unos cuantos contenidos similares. Va a ser distinta, pero... A ver, déjame ver. Ya te digo, dame un segundo y quiero ver una cosa. A ver, Sí, tranqui. estoy buscando... Porque, si yo no recuerdo mal... No. A ver. Sí. Recuerdo bien. Bueno, vos, Clara, si aprobaste antropología, podés pedir que te den esta materia reconocida. Si aprobaste la antropología de la licenciatura, ¿esa hiciste? No, la Ah, hice en otra universidad, no, en la no. UNCI. No, está bien. Entonces no. No, igual me recomendaron cursar las materias, así que yo tipo lo estoy haciendo más que nada por lo que dicen las compas de estudiar y a ir aprendiendo, así que yo tipo, mi mamá también me dijo, pedila la materia, capaz que la den, pero no. Bueno, genial. Bueno, bueno, entonces, sí, bueno, especialmente esta primera unidad es una unidad antropológica, porque nos vamos, el sentido de la unidad es discutir este concepto, que es el concepto fundamental en el desarrollo de esta disciplina de las ciencias sociales, que es la antropología, que es el concepto de cultura. El concepto de cultura tiene un problema, como algunos otros conceptos en las ciencias sociales, pero el de cultura es especialmente problemático. ¿Cuál es el problema? Que está hiperdefinido, sobredefinido. Hay muchas definiciones de cultura en las ciencias sociales, pero también fuera de las ciencias sociales. En las políticas públicas se habla de cultura, las organizaciones sociales hablan de cultura, los movimientos sociales, los partidos políticos, hasta quizás los clubes de los barrios por ahí hablan de cultura. Es decir, todos tienen una definición de cultura.
Y eso es un problema, porque no nos interesan todas las definiciones de cultura, nos interesan solo algunas. Y ni siquiera les digo que nos interesan solo las definiciones antropológicas de cultura, porque dentro de la antropología también se han dado diferentes debates. Nosotros queremos entrar al concepto de cultura desde algunas ideas en particular, porque son las que nos permiten ir a discutir los otros temas de la materia. Es decir, no vamos a repasar el abanico de definiciones, sino que vamos a entrar por un lugar estratégicamente para poder dar otros debates que nos interesan. Entonces, atentes a qué es cultura en esta materia, porque no es lo mismo que cultura en otras. ¿Para qué, más allá de esta diversidad, el concepto de cultura sí tiene un punto en común? Todas las definiciones de cultura parten de algo en común, que es el sentido del concepto. ¿Para qué sirve el concepto de cultura? ¿A dónde va el concepto? ¿Qué aspecto de la vida social el concepto de cultura intenta capturar, intenta describir, intenta analizar? En eso hay continuidad entre las definiciones. El concepto de cultura lo que intenta es describir la diversidad de la vida humana. Intenta explicar por qué y cómo es que los grupos humanos se comportan de manera diferente, se organizan de manera diferente, tienen vidas La forma y diferentes. expresiones de una sociedad. Sí, pero está perfecto, pero sobre todo en su diferencia con las otras. Es decir, la definición del libro es: el concepto de cultura intenta explicar la diversidad humana en la continuidad de la especie, siendo que todos formamos parte de un mismo grupo biológico, o mejor dicho, a pesar de que todos formamos parte de un mismo grupo biológico, encontramos una multiplicidad de formas de vida a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. Entonces el concepto de cultura intenta explicar eso. Intenta describir y explicar por qué las cosas son de esta manera. Muy importante tener presente que el concepto de cultura no es el primer concepto que intenta explicar la diversidad. Hubo otros, incluso en las ciencias sociales hubo otros. El concepto de cultura se vuelve masivo, se vuelve el concepto principal para explicar esta cuestión de la diversidad después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hasta la Segunda Guerra Mundial tuvo vigencia otro concepto que es el de raza. La diversidad humana, desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, o comienzo del siglo XX, fue explicada a través del concepto de raza. Y el concepto de raza, el concepto científico de raza, con muchas comillas, científico con comillas, ¿no? Porque fue elaborado desde las instituciones científicas, pero hoy no tiene ningún estatuto científico el concepto de raza. O sea, fueron desacreditados esos estudios. Pero en el siglo XIX hubo diferentes estudios que intentaron explicar la diversidad humana a partir de características genéticas. Es decir, habría algo en la conformación genética de los grupos que permitiría explicar por qué algunos profesan religiones monoteístas y otros profesan religiones politeístas. ¿Por qué algunos grupos se organizan en unidades domésticas monoparentales, o sea, mamá, papá, niñez, y otros grupos se organizan en unidades domésticas clánicas, qué sé yo, familias extendidas, y en una casa en donde, o grandes unidades domésticas en donde vivían muchas personas, muchas más personas? ¿Por qué algunos grupos conformaban estados centralizados y otros conformaban pequeñas tribus, digamos? Ese tipo de diferencias fueron explicadas a partir de características genéticas.
durante el siglo XIX. El concepto de raza fue discutido incluso en el siglo XIX. Se fue llegando a la conclusión de que la regularidad genética explicaba poco, es decir, que había grupos con semejanzas genéticas que eran muy distintos entre sí y que se parecían más a otros grupos frente a los cuales había distancia, qué sé yo, en el color de la piel, en la forma morfológica de la cara, que eran el tipo de caracteres que intentaban reconocer los genetistas de esa época. Bueno, fue discutido en esos términos, y en la Segunda Guerra Mundial, y algunas décadas previas, ocurrió un fenómeno que es el nazismo, que recuperó el concepto de raza como política de Estado y fundamentó las aberraciones que cometió el nazismo a partir de este concepto. Eso es lo que terminó de darle, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que terminó de desacreditar completamente el concepto fue la práctica del nazismo. Entonces, se recuperaron otros conceptos, entre los cuales aparece este del que vamos a hablar ahora, que es el concepto de cultura, que es un concepto que ya existía, obviamente, no es que se inventó en la segunda mitad del siglo XX, es un concepto que ya existía. Obviamente la palabra cultura es antigua, existe en el idioma latín, por ejemplo. Cultura significa cultivo, por eso nosotros todavía tenemos agricultura, apicultura, digamos. Todavía tenemos el uso de la palabra cultura como cultivo, todavía sigue vigente en algunas expresiones. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en Francia y en Alemania comenzó a usarse para algunas cosas parecidas a la que se usa hoy en día. En el marco de la Ilustración en Francia, a fin del siglo XVIII, Revolución Francesa, imagínense en ese marco, comenzó a utilizarse la idea de cultura como la idea de civilización, de progreso civilizatorio. La cultura como el momento más elevado en el desarrollo humano, en una idea evolucionista, lineal, del ser humano, es decir, que las sociedades humanas progresan y son cada vez más evolucionadas que las anteriores. El concepto de cultura intentaba explicar en Francia esa idea de progreso. Si ustedes van a un museo de ciencias naturales, hoy todavía buena parte de los museos tienen su recorrido organizado de acuerdo a esta idea evolutiva, con una lógica evolutiva. Y las sociedades humanas aparecen en un relato lineal progresivo. El Museo de la Plata, por ejemplo, si conocen el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, van a ver que en la planta baja está la naturaleza. Planta baja, la naturaleza. Los dinosaurios y una progresión lineal, ¿no? de la evolución natural. Y en la planta alta están las sociedades humanas. Y ahí, en ese escalonamiento ya hay una concepción, ¿no? Lo que está arriba y lo que está abajo, lo que es más evolucionado y lo que es menos evolucionado. Y entre las sociedades humanas, también un recorrido evolutivo, que lo aprendimos todos en el colegio. O sea que la cultura se transformó en una manera dominante de dividir y describir las diferentes formas de vida de las poblaciones. ¿Cómo una manera? A ver. Que la cultura se transformó entonces en algo en la manera dominante de describir una variedad de formas de vida entre los pueblos. Y es como una meritocracia, digamos, porque es más culto el pueblo que más, no sé, evolucionó en la concepción evolucionista de la cultura, sí. Hay sociedades que son más evolucionadas que las otras. De hecho, esto que les decía, en la escuela, por las edades que creo que tienen, salvo algune, lo más probable es que hayan visto Egipto, la Mesopotamia,
Grecia, Roma, en una secuenciación progresiva del desarrollo civilizatorio. Entonces, el origen de nuestra civilización, y en ese nuestra, hablamos del marco civilizatorio occidental, ¿no? Es lo que nos enseñaron en la escuela. El origen de nuestra civilización es, supongamos, Egipto. Y en Egipto hubo un desarrollo civilizatorio que después fue continuado por otros pueblos. Y bueno, tenemos Grecia, tenemos Roma. De hecho, bueno, los museos históricos y los museos de ciencias naturales o los museos históricos en Europa siguen teniendo esta secuencia y construyen su propia posición histórica haciendo este recorrido. Y digamos, lo pueden hacer bastante bien porque tienen todas las tesoros, digámoslo, arqueológicos que se robaron de las... Entonces uno va a, qué sé yo, al Louvre y está lleno de ruinas arqueológicas de todo el mundo, porque, digamos, lo tienen concentrado ahí, y permite hacer un recorrido que termina en la Revolución Francesa. Lo que les quiero decir es que se comenzó a hablar de cultura para hablar de evolución civilizatoria. Entonces, tener o no tener cultura es tener o no tener evolución, ser o no ser evolucionado. Eso, y todavía algo de estas expresiones se usan, tener cultura general. ¿No? Tener cultura. Bueno, la Facu de Artes se llamaba Bellas Artes hasta hace bastante poco, porque se creó con esta concepción de que había algunas prácticas que eran el nivel más alto del desarrollo del espíritu, que es tener cultura, practicar las artes, algunas, las artes más evolucionadas. Esa es la concepción evolucionista, que todavía, les decía, está más o menos vigente y que nació en el siglo XVIII. En el siglo XIX, en Alemania, nació otra concepción de cultura, que es la concepción particularista, que es la idea de que puede ser que haya algunos más evolucionados que otros, pero todos tienen cultura. Cada pueblo tiene su propia cultura. Es particularista porque tiene su cultura particular, ¿no? Y surgió en Alemania porque en la Alemania de comienzo del siglo XIX, en las cortes alemanas se hablaba francés fundamentalmente. Entonces, una serie de intelectuales, la pequeña burguesía, digamos, comenzaron a plantear que, bueno, que la clase dominante era extranjerizante y que no respetaba el espíritu alemán. Que lo que había que hacer era que las clases dominantes, digamos, promuevan y desarrollen el espíritu alemán. Y que había que defender el espíritu alemán. Y bueno, qué sé yo, no sé si han escuchado Wagner o leído Goethe. Hay un montón de artistas alemanes más o menos famosos que forman parte de una manera de entender el arte como la búsqueda de desarrollar el espíritu alemán. Wagner era el compositor sinfónico favorito de Hitler. Sí, sí, claro, el nazismo, obviamente esta idea de un espacio esencial para el desarrollo del espíritu alemán es una idea que no lo inventó el nazismo, existe desde mucho antes, digamos. El nazismo de hecho, Goethe es además el desarrollador de la primera teoría psicológica del color, porque era poeta, entonces es como dentro de todos los científicos con Newton, con Munsell, que desarrollaron sobre teoría del color, la romántica, por así decirlo, psicológica es la de Goethe. Bueno, genial los aportes. El romanticismo alemán es uno de los principales difusores de esta idea de cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, es la idea de que hay una cultura alemana, una cultura propia
de ese pueblo. Es decir, es la idea de que a cada pueblo le corresponde una cultura. Un pueblo, una cultura. Todavía hoy está plenamente vigente esta noción, seguramente. En esta noción original está muy vigente sobre todo en las concepciones folcloristas de la cultura. La cultura es una serie de comidas, una serie de danzas, una serie de músicas, una serie de ritos. Eso es la cultura, no es cualquier otra cosa. La cultura es el asado, supongamos, si queremos darle modernidad, el tango, el fútbol, la chacarera, el mate, eso es la cultura. Una serie de eso, de danzas, comidas y algunos ritos. Danzas. La noción antropológica de cultura retoma algunos de los principios de esta noción alemana. Existen nociones evolucionistas de cultura, existen en los trabajos antropológicos del siglo XIX, hay muchos trabajos que suponen un grado evolutivo, una comparación evolutiva entre los pueblos, pero hacia el siglo XX fue decantando en una concepción más particularista, lo que se llama el relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿Qué dice el relativismo? ¿O por qué le decimos relativismo a esta concepción? Porque supone que cada pueblo, o el desarrollo cultural de cada pueblo, tiene sentido en el marco de la propia historia de ese pueblo. Que no es muy útil andar comparando que la religión monoteísta en un lado es distinta que la politeísta en otro. O bueno, que el sentido de la comparación es para producir conocimiento, pero no para saber cuál es más evolucionada que la otra, porque cada desarrollo religioso tiene sentido en el marco de la historia de cada pueblo, esa es la idea. O sistema de riego, o modo de intercambio económico. Cada sistema existe, se desarrolla y tiene sentido en sus propios términos. Por eso no se puede andar, o no es tan sencillo andar evaluando lo que ocurre en otra cultura. Ejemplo, el debate sobre las mujeres afganas y los talibanes. O, no sé, cualquier otra cosa que se les ocurra. Los casamientos entre caciques y niñas en las comunidades wichí argentinas. Bueno, no es tan fácil evaluarlo desde los parámetros de una cultura distinta, porque eso tiene sentido en los marcos de esa cultura. Ese es el relativismo, plantea eso. O sea, hay que relativizar nuestros propios parámetros culturales para evaluar los otros. Tenemos la capacidad igual, ¿no? De hacer un estudio de otras culturas y quizás encontrar significantes, significaciones, digo, es como una pregunta. ¿No tenemos igual la capacidad de poder hacer un análisis Sí. sin las intenciones, quizás de Coca-Cola, que es ir y copar, ¿no? Digo, más como, no sé. Sí, sí, toda la antropología se desarrolló estudiando otras culturas. Esto que dice Joaco está bien para retomar en este punto. Yo les decía, el evolucionismo, el relativismo son distintas maneras de entender la cultura desarrollada en el marco de la antropología. La antropología es una disciplina científica que retoma una vieja pregunta. Yo les decía, la pregunta por la diversidad humana fue explicada previamente por el concepto de raza. Pero la verdad es que mucho antes de que se use el concepto de raza, ya había una pregunta por la diversidad humana. Algunos teóricos dicen que la pregunta por la diversidad humana es tan antigua como la humanidad. Es decir, que desde que existen grupos humanos hay una pregunta respecto de qué nos asemeja y qué nos diferencia de los otros grupos humanos. Es decir, el reconocimiento de que hay un nosotros que es distinto a un otro es tan antiguo como la humanidad. O en todo caso, es un factor decisivo del desarrollo humano.
la pregunta por la semejanza y la diferencia entre nosotros y aquellos, los buenos y los malos. No, nosotros y aquellos, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la historia, han ido quedando registros de cómo los diferentes pueblos fueron trabajando esa pregunta, fueron desarrollando esa pregunta. Hay algunos registros escritos incluso de eso. No sé si conocen literatura de viajeros. Hay un viajero mega famoso que se llama Marco Polo, que fue hacia la ruta de la seda, hacia Asia, desde Italia, y volvió con el cuento, ¿no? Y escribió. Y entonces, si yo no me equivoco, Marco Polo es siglo XII o siglo XIII. Pero previamente también hay registros de cómo los bárbaros, los romanos hablaban de los pueblos bárbaros, que eran los otros, ¿no? Los no romanos. Y los romanos también tenían su propio modo de hablar, de escribir qué es lo que hacían, cómo se comportaban esos otros pueblos. Y bueno, ni hablar los cronistas coloniales. Vieron que hay crónicas, bueno, buena parte de lo que se sabe sobre los pueblos indígenas americanos previo a la llegada de los españoles es lo que registraron los cronistas españoles. Llegaron acá y hablaron con gente que les contó cosas y transcribieron eso que les contó, ¿no? Todo entrecomillado, ¿no? Es muy discutida esa fuente, pero bueno, la cuestión es que con la conquista, o sea, con los conquistadores, con el ejército, llegaron cronistas que llegaron a registrar quiénes eran estos otros. Y hubo en América además hubo todo un debate fabuloso por lo bizarro respecto de si esta gente que encontraron acá tenía alma o no tenía alma. Y ese debate yo lo digo como un debate bizarro, pero es real, hubo debate, presentación de documentos. Era muy importante ese debate porque definía si se los podía esclavizar o no esclavizar. Un debate también definió el destino económico de la colonia, ese debate, en cierta medida. No fue una pavada, digamos. Pero entonces, la pregunta por el otro es tan antigua como la humanidad. Porque también podemos decir Homero, empezamos por allá lejos, si vamos a hablar de viajeros. Buenísimo. Pensando. Total, buenísimo. 100%. Y el concepto de cultura es una tecnología simbólica para intentar abordar este problema de la pregunta por el otro, por la diferencia. Si se los tengo que decir de manera conceptual, les diría es una tecnología de localización de la diferencia. Localización también en el sentido de aprehensión de la diferencia, aprender con H y sin H, ¿no? Aprender de conocer y aprender de maniatar, de conocer para maniatar, ¿no? Como, bueno, algunos autores evolucionistas contemporáneos, porque el evolucionismo sigue existiendo, dicen que España logró la conquista de las principales civilizaciones americanas porque tenía una tecnología muy poderosa que no tenían los americanos, que no eran las armas de fuego, que no eran los caballos, sino que era la escritura. Por el manejo de la escritura tuvieron mucho más capacidad de interpretar a los aztecas. El estudio más clásico es sobre Cortés y Moctezuma. Cortés entendió mucho más rápido y mucho mejor a Moctezuma que Moctezuma a Cortés. Eso es lo que dicen los autores evolucionistas, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de la escritura. Entonces, nada, Cortés ganó la guerra por eso. Perdón, para ir como anexándolo. Por ejemplo, todas las cronistas colonizadoras serían evolucionistas, por ejemplo. Bueno, no todas, no conozco todas, pero un poco con ese criterio, lo del alma, por ejemplo. No sé a qué te referís. Que lo de que
estábamos charlando lo del debate ese que contaste, que se debatía si los nativos americanos tenían alma o no tenían alma, bla, 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 que por supuesto están redactados por colonizadores, ¿eso sería una postura evolucionista? ¿En cuál Y encajaría, por ejemplo? habría que ver ahí, A grandes rasgos. claro, habría que ver cronista por cronista. Los más famosos son los defensores de los americanos, que podrían ser evolucionistas, pero también relativistas, digamos. Santo Tomé de las Casas, en México hay un montón de pueblos que tienen los nombres de estos sacerdotes, que eran los que defendían que los americanos sí tenían alma, que eran humanos, es decir, tenían alma significa son seres humanos. Había otros que decían que no, que de ninguna manera, que tenían alma y que, bueno, que como tenían alma no había que esclavizarlos, sino que había que cristianizarlos. Entonces hay algo de un reconocimiento de que son un otro legítimo, o sea, incluso Santo Tomé de las Casas defendía algunos adelantos. Miren cómo lograron sembrar en este lugar que para nuestras técnicas sería imposible. Miren cómo lograron organizar ciudades gigantescas o lograron construir acueductos, o sea, destacaban algunos aspectos, pero al mismo tiempo decían, bueno, sí, son salvajes, o sea, tienen estos desarrollos, son humanos, tienen la capacidad de elevarse espiritualmente, pero todavía son salvajes, hay que cristianizarlos. O sea, ahí, no sé, un poco y un poco, ¿no? El concepto de cultura estábamos diciendo, reponiendo esto. Bueno, eso, entonces, en síntesis, el concepto de cultura es una tecnología simbólica, cognitiva, una tecnología cognitiva para aprender al diferente. Esto les decía, la anécdota de Cortés es buena porque Cortés interpretó a los aztecas para dominarlos, ¿no? O sea, los conoció, los estudió, está el mito de la Malinche, vieron esta mujer azteca que colaboró con Cortés. ¿Cómo colaboró? Colaboró explicándole, dándole data de cómo manejarse, de qué significaba una cosa, que si la luna tenía determinada posición, lo más probable es que estuvieran descansando o que planificaran los ataques de determinada manera. Entendió, digamos, Cortés. Es decir, por eso les digo una tecnología de localización de la diferencia que sirve para aprender, para dominar también. Entender al otro también es una estrategia de dominación. La antropología se monta, o sea, se desarrolla sobre esta historia de una pregunta por los otros en el marco de relaciones entre diferentes pueblos que a veces son relaciones de dominación. La pregunta por el otro tiene sentido para comerciar con el otro, tiene sentido para dominar al otro, tiene sentido, no sé, para muchas cosas. Bueno, la antropología se desarrolla como disciplina científica en el marco del imperialismo, en el marco de las conquistas coloniales de los países centrales de Europa. La conquista española en el siglo XV y XVI, con los conquistadores del siglo XVI, llegaron, les decíamos, los cronistas. Con los colonialistas del siglo XIX llegaron los antropólogos a lugares. Muchos de estos antropólogos llegaron financiados por el propio emprendimiento colonial para esto, para hacer parte de esos pueblos de los negocios extractivistas, digámosle con lenguaje moderno, que pretendían hacer las metrópolis europeas, para organizar las tribus africanas, organizar entre las tribus africanas un modo de trabajo en las minas que tenían en África, o en el comercio de pieles en América del Norte, para interpretar mejor eso y operar sobre estos pueblos.
Otros no llegaron financiados por la empresa colonial, pero llegaron atrás de la empresa colonial. Porque con la empresa colonial llegan las noticias de estos otros y, digámosle, sectores progresistas, humanistas de las metrópolis, se hicieron la pregunta de qué va a pasar con esta gente, con estos modos de vida, con estos lenguajes, con estas cosmovisiones, porque la colonización va a tender a hacerlos desaparecer. Entonces, muchos de estos, los antropólogos clásicos, lo que intentaron fue saber todo lo más posible de estos pueblos antes de que desaparezcan. Escribir monografías, los primeros trabajos antropológicos son monografías sobre los pueblos. Entonces se instalaban un año, iban y venían durante un par de años para aprender, estudiar el idioma y escribir una monografía. Esto es, la religión es de tal manera, el sistema político es así, la actividad económica se organiza de esta forma, con el supuesto de que, con una especie de nostalgia, de que el mundo tiende a ser cada vez más homogéneo y vamos a perder este saber, este conocimiento, estos antecedentes, más allá de que la mayoría consideraba que eran saberes superados, ¿no? O incorrectos, pero con cierta nostalgia, por eso intentaron estudiarlos. Bueno, hasta ahí un montonazo de historia. ¿Estamos con esto? Entonces, ¿la cultura para qué sirve? Bueno, para intentar explicar la diversidad humana. Esa es la síntesis. Bueno, en la ficha les pusimos también un dato más. Los antropólogos que escribían estas monografías empezaron a escribir etnografías. Se le dijo a esto que escribieron etnografías. ¿Qué significa etnografía? Etno significa pueblo. Grafía significa escritura. Entonces, una etnografía es una escritura sobre un pueblo. Una descripción de un pueblo. Eso es una etnografía. O sobre un grupo humano. Pueblo o grupo humano. Y obviamente, como toda disciplina científica, fue escalando el nivel de reflexión, y entonces otros autores plantearon que el conocimiento de esta diversidad de pueblos nos iba a enseñar algo sobre lo humano, propiamente dicho. Eso es lo que después se llamó la etnología, que es la reflexión sobre lo humano. Entonces, comprender la diversidad de sistemas religiosos, por ejemplo, nos podría ayudar a entender por qué los seres humanos conformamos sistemas religiosos. O sea, la pregunta última ya no es por qué tal es de tal manera y tal es de tal otra, sino es qué nos dice eso sobre los seres humanos en cuanto tales. ¿Qué nos dice sobre las grandes preguntas, sobre el poder, digámosle, sobre la razón, sobre las grandes preguntas que se hicieron los filósofos clásicos? Es decir, informar con estas experiencias diversas, informar el conocimiento humano. Eso, sí. Seguimos con Nico de Lévi-Strauss sobre esto. ¿Él es uno de sus autores? Él es uno de estos autores, sí, señor. Ahí va. Porque fue uno de los que más me costó comprender a mí. Me quedó medio en el aire su teoría. Veníamos con una onda y me costó entrarle un poquito a mí, en lo personal. Y Lévi-Strauss, podemos decir dos líneas de Lévi-Strauss, pero ustedes piensen que Lévi-Strauss escribió un libro que se llama, escribió muchas cosas, ¿no? Pero para decirles una cosa paradigmática de Lévi-Strauss, escribió un libro que se llama Las estructuras elementales del parentesco. Y entonces el tipo se puso a comparar... Lévi-Strauss igual incesto. Todo lo que gira en torno a él. Está muy bien. El tipo se puso a estudiar cómo
seres humanos construyen familia. Construyen familias, se asocian en unidades parentales, en unidades familiares. Y intentó explicar el desarrollo de la sociedad a través de eso. Y entonces, esto que dice Clara, Lévi-Strauss recuperando Freud, es una idea de Freud, pero Lévi-Strauss dice, el desarrollo de las sociedades humanas tiene como base, como punto de partida de las sociedades humanas, está la prohibición del incesto. No formarás pareja con tu madre ni con tu hermana. Y entonces Lévi-Strauss es una hipótesis, ¿cómo se dice?, especulativa, porque no tiene cero información histórica, porque es imposible que la tuviera, pero con una hipótesis especulativa dice, la prohibición del incesto obligó a los diferentes grupos humanos a relacionarse entre sí. ¿Por qué? Para intercambiar compañeras sexuales, y en femenino, ¿no? Porque es el intercambio de mujeres es para Lévi-Strauss lo que da origen a la civilización. Los grupos humanos se relacionan entre sí para intercambiar mujeres, y ese intercambio y esa relación construye los sistemas simbólicos, permite el desarrollo de las sociedades. El intercambio de mujeres funda el desarrollo civilizatorio, genera los sistemas religiosos, genera sistemas económicos más complejos, genera los inventos tecnológicos. Pero bueno, todo está en esta búsqueda de las estructuras elementales del parentesco, ¿no? Y comparando, buscar estructuras. La hipótesis última de Lévi-Strauss es que en nuestra conformación racional hay algo que ya que nos viene dado. Es decir, que todos los humanos tenemos algunas cosas en común porque nuestra propia conformación genética así lo dispone. Pero esa conformación genética, esa regularidad genética no es una regularidad mucho más abstracta de lo que se suele explicar. Es un principio que distingue luz de oscuridad, por ejemplo. Es una serie de oposiciones muy básicas que comparten todos los pueblos. Eso es lo que intentaron hacer teóricos como él. Él es uno de los más famosos, ¿no? De los más importantes. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, nos permite pensar esto, como explicar un pueblo, la particularidad de un pueblo, estudiar a fondo la particularidad de un pueblo en sus propias características, nos puede permitir reflexionar sobre lo humano en tanto tal. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Gertz, el texto que tienen, dice en un pasaje del texto que tienen ustedes, que los antropólogos no estudian aldeas. Gertz hizo buena parte de su trabajo en Oceanía, en Bali, por ejemplo. Pero él dice, yo no estudio una aldea, la aldea. Yo estudio en la aldea. ¿Y qué es lo que estudio en esa aldea? Otra cosa. El poder, la organización jerárquica de las sociedades. Lo que nos distingue como seres humanos respecto a otras especies, no sé. La organización, los principios básicos de la organización simbólica. Las grandes preguntas filosóficas. Esa es la diferencia entre la etnografía y la etnología. O la antropología. Antropología es el estudio del humano, ¿no? La hice larguísima y quiero cerrar, quiero encarar el cierre. Y quiero encarar el cierre con esto. ¿Qué es lo que fueron planteando estos autores? Estos autores fueron planteando que el desarrollo del universo simbólico, o sea, la manera de entender y organizar la vida de las sociedades, es constitutivo del humano. Entonces, podríamos decir que la cultura es constitutivo del humano. Entonces, autores como Gertz plantearon que la naturaleza humana, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Qué es
esencial del ser humano como tal. Si ustedes le preguntan, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es lo propio del ser humano como tal? Lo que está en su naturaleza. Bueno, Vincular. Gertz, ¿alguien dijo algo? Gertz, Vincular. Respondo. ¿cómo? ¿Qué cosa, Joaco? No, nos repisamos. Digo que en la naturaleza humana algo que es innato a los humanos es vincularse. Bueno, podría ser una respuesta. Lo que dicen estos autores es que lo propio de la naturaleza humana es no tener naturaleza. No, es la cultura. Lo propio de la naturaleza humana es dar respuestas específicas, construir respuestas específicas a las necesidades que plantea el entorno. Respuestas culturales. Entonces que prácticamente no hay nada universal en el humano. Muy pocas cosas son realmente, genuinamente universales. Bueno, todos los seres humanos cuando nacen, succionan, ¿no? Buscan mamar, digamos. Eso le pasa a todos los pueblos de los que se tiene registro, eso es así, en todos lados. Pero no todos los pueblos, no en todos los pueblos de los que se tiene registro, las madres biológicas crían a los hijos. O sea, las parturientas no son necesariamente las criadoras de los hijos. No hay ningún vínculo esencial entre el recién nacido y la parturienta. No hay evidencia antropológica sobre ese vínculo, no es así. Eso es un modo de nuestra cultura de entender el vínculo. La filiación biológica es nuestro modo de construir la filiación. Hay otros. No sé, el deseo sexual. Uno podría pensar, bueno, el deseo sexual tiene que ser universal, o sea, los seres humanos se reproducen, algo los mueve. Pero las formas en que ese deseo tiene lugar concretamente no son iguales en todos lados, son absolutamente distintas. Están convencionalizados de 1000 modos diferentes. No es natural tener deseo sexual. El amor, el vínculo afectivo entre personas, o el odio, o la ira, las emociones más, digámosle, irracionales, o sea, menos controladas por las personas, son naturales, digámoslo, o sea, vienen de algún lado que el sujeto no controla, o sea, hay algo, de algún lado salen y no es de la conciencia del sujeto. No son naturales, no están en la carga genética del ser humano. Son modos que se construyen en la vida, se construyen de manera particular en la vida en cada pueblo. Es decir, hay marcos afectivos diferentes en los distintos pueblos, maneras distintas de tomarse la vida, de ser afectados, de estar afectados por la vida. La afectividad es cultural, o sea, el amor y el odio son emociones culturales. No sé, y así, siguiendo. La experiencia corporal, yo les decía, el deseo sexual, el placer sexual, que bueno, está en la piel, no sé, está en el sistema nervioso. Pero el modo en el que cada uno de nosotros experimenta su sistema nervioso, interpreta su sistema nervioso, vuelve el estímulo nervioso goce o sufrimiento o padecimiento, no está dado en la carga genética. Está dado en el modo en el que aprendemos a vincularnos con nuestro cuerpo. Por lo tanto, está dado por la cultura. Es decir, Claro, los parámetros culturales donde cada uno es socializado. exacto. Lo mismo con el dolor. El Sí, dolor, eso iba a decir. O sea, no solo cultural o social, sino en términos intrafamiliares. El dolor es justo iba a hablar de eso, es una producción de ese ser de cada uno de nosotros, digamos, en nuestra historia particular, singular, digamos. Hay niñas que no sienten dolor, bueno, que no lloran la reacción del llanto o de la risa. También tiene que ver con la respuesta que le damos
los adultos alrededor, digamos. Buenísimo, Victoria. Genial el ejemplo del llanto de los niños. Otra cosa buenísima para pensar esto. Bueno, ¿qué es lo esencial del humano? Bueno, no, llorar. No es esencial de lo humano. Está en la cultura. El llanto es un modo de comportamiento codificado en la cultura. Pero yo les iba a decir el dolor físico. Hay unos estudios, a mí me encanta repetir, todos los años repito la misma anécdota, pero porque me parece mega gráfica. Un estudio de una antropóloga norteamericana súper famosa del comienzo del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, feminista, que se llamaba Margaret Mead. Feminista porque la mina discutía el lugar de la mujer en la sociedad norteamericana de las primeras décadas del siglo XX, decía, no hay nada natural en que la mujer críe hijos y se encargue del espacio doméstico, y que los varones se encarguen del espacio público y de la política. No hay nada natural en eso. No es cierto que las mujeres seamos más emocionales y estuviéramos más predispuestas naturalmente a ese tipo de práctica, y los hombres serían más racionales y por eso serían mejores en la vida política. Eso no es cierto, y su trabajo antropológico lo hizo para intentar demostrar esto, que en otros pueblos el lugar de la mujer era distinto, ¿no? Bueno, Mead tiene un libro muy famoso que se llama La adolescencia en Samoa, que trabaja con la adolescencia en mujeres samoanas. ¿Cómo es ese pasaje de la infancia a la adolescencia, de la adultez en otra sociedad? Y dice algo que a mí siempre me resultó impresionante. Y es que para las mujeres samoanas menstruar significa poco, casi nada, casi no tiene ningún valor la menstruación en Samoa, o al menos en la Samoa que ella estudió en ese momento. Por supuesto hay una comprensión en ese pueblo que a partir de ese momento las mujeres pueden tener hijos, se pueden reproducir. Eso es así, en Samoa era así, había un reconocimiento total de eso. Pero no significaba nada socialmente, no había un valor en los días en que una mujer está menstruando, pasa algo distinto con ella. Está nerviosa, le duele el cuerpo. A las mujeres samoanas no le dolían los ovarios, no estaban más nerviosas, no les pasaba nada de todo eso. Y es impresionante porque permite pensar la experiencia del cuerpo en algo en órganos que están adentro del cuerpo, ni siquiera que no se ven, ¿no? Es algo que es súper interior, digamos, en el cuerpo. Y bueno, lo que nos dice Mead es que el dolor de ovarios es cultural, como cualquier otro dolor, como el dolor de muela, como el dolor de panza, como... ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que no existe que un dolor es cultural? ¿Quiere decir que no existe? No, claro que existe. Por supuesto que sucede y que la gente sufre y la pasa pésimo cuando eso le ocurre. Pero que el modo en el que se experimenta eso está mediado culturalmente. Claro, pero el problema es que no podemos salir de nuestra cultura. Bueno, podemos reflexionar, deconstruirnos, pero no es que como es cultural es mentira. No es que cultural no es igual a mentira. Construido no es igual a farsa, a ficcional. Es real. Es tan real como ser poseído por un demonio. Es tan real, o sea, no sé si vieron alguna vez imágenes de posesiones. Miren si no es real. A mí una vecina estuvo poseída, así que puedo decir que es verdad. Bueno, pero claro, yo soy una persona agnóstica, no tengo experiencia religiosa, pero me doy cuenta de que algo está pasando ahí, digamos. O sea, no sé cómo, pero algo pasa. Bueno, es tan real como eso. El dolor es tan real como ser poseído. Entonces, síntesis, la cultura es constitutiva de lo humano. No hay nada humano fuera de la cultura, no hay afuera de la cultura. ¿Qué es la cultura? Entonces, y bueno, y si yo les pregunto, ¿qué es la cultura? Para Geertz, que es de donde nosotros nos vamos a parar,
La cultura es un código de significación, esa es la definición. Es el marco de significación a partir del cual vivimos. ¿Qué quiere decir el código de significación, el marco de significación? Quiere decir que la cultura es el modo en el que las gentes le dan sentido a la vida. La cultura es la Matrix. ¿Vieron Matrix? ¿Vieron Matrix? Que hay como unos códigos, unos numeritos verdes con fondo negro, que es lo que crea la realidad. Ese código crea la realidad. Bueno, eso es la cultura. Es el código simbólico a partir del cual la realidad existe para nosotros. La realidad es. La realidad y nosotros somos en esa realidad. ¿Quiénes somos y qué lugar ocupamos en esa realidad? Depende de ese reconocimiento cultural. Cambia el marco de significación, cambia la realidad. En el lenguaje ordinario del sentido común hay unas frases hechas muy... Pero ver las cosas con otros ojos, por ejemplo, ver las cosas con otros ojos significa cambiar el marco de significación. Entonces, la comparación entre culturas es muy diferente porque hay que comprender la totalidad de ese código para entender por qué una cosa es de una manera y no de otra. Entonces, la cultura no es el asado, no es el mate la cultura, no es la danza, no es el tango, no es el partido de fútbol. La cultura es lo que le da sentido a todo eso. Lo que hace que eso tenga un sentido particular para un grupo humano. Eso es la cultura. Y les decía, nos hace ser quienes somos, nos hace comprendernos a nosotros mismos frente a los otros. Nos marca el universo de posibilidades. El universo de posibilidades que involucra la posibilidad de transformar nuestro género, ser poseído por un demonio o volvernos ingenieros electrónicos o técnicos en comunicación popular. Ese conjunto de posibilidades que organiza nuestra vida está definido por la cultura. Cambia la cultura, cambia el universo de posibilidades. Ya no podrían ser ingenieros electrónicos. Podrían ser sumos sacerdotes de templo budista. O otra cosa. ¿Se entiende eso? ¿Quiénes somos? ¿Y qué es posible para nosotros? Eso. ¿Con qué se goza y con qué se sufre? ¿Qué es deseable y qué es indeseable? ¿Qué es bello y qué feo? ¿Qué es horrible? ¿Qué cosa causa indignación y qué cosa causa admiración? Y bueno, la posibilidad misma de admirar o de indignarse está definida por la cultura. Bueno, eso, un código de significación. La cultura, esto no está en Gertz. Hasta ahí la idea de Gertz. Ahora empieza Federico Rodrigo. O sea, es una metáfora. No lo buscan en el texto porque no está. La cultura es como una lengua. Como la lengua. Digamos, la lengua nos marca las posibilidades del habla. Cada uno de nosotros tiene su propio lenguaje, inventa su manera de hablar, sus inflexiones, su particularidad, ¿no? O sea, hay un modo idiosincrático personal de cada uno de hablar. Incluso hay modos grupales de hablar. Y en la facu hay un tipo de lenguaje, y en el grupo de teatro hay otro tipo de lenguaje, y en la cancha hay otro tipo de lenguaje. Y todos participamos de diferentes espacios de habla, de lenguaje. Y vamos construyendo nuestras maneras de hablar. Y de vuelta, todo lo que podemos expresar, incluso lo que podemos pensar en palabras, está delimitado por la lengua.
Y cuando ampliamos nuestro universo del lenguaje, bueno, vamos dándonos cuenta de que hay otras cosas que se pueden decir, que pueden ser dichas. Y hay cosas que en nuestra lengua no pueden ser dichas, ¿no? Y hay cosas que en nuestra lengua sí pueden ser dichas y en otras no. No solo por tabú, digamos, sino porque no hay expresión sobre eso. Perdóname, sí, yo cursé guaraní y una de las cosas que me llamó la atención es que la profe nos dijo, por ejemplo, que en guaraní no están acostumbrados a decir gracias, porque es una palabra que no existe para ellos, por lo tanto la dicen en español. En eso estaba pensando, en semiología, y cómo estamos atravesados por la palabra y las acciones, que implican también un gracias, sin tener que decirlo en algunas culturas. Total, pero bueno, es un buen ejemplo. Pero para esto, para pensar cómo la lengua nos constituye, todos nos entendemos porque participamos de un mismo código lingüístico, al mismo tiempo que hay subcódigos, al mismo tiempo que eso no significa que todos hablamos igual, es decir, participar de un código cultural no significa que todos actuamos de la misma manera, todos entendemos la vida del mismo modo, sino que hay un código común que nos permite construir una vida en común. Y al mismo tiempo, la lengua, bueno, se aprende en la escuela, pero la verdad es que la lengua se aprende hablando, en los diferentes espacios sociales que constituyen nuestra sociedad. Y bueno, la cultura también. La cultura se aprende viviendo con otros. Se aprende. ¿Dónde está ese código? La idea del código es buena porque nos permite entender un marco, pero por ahí confunden el sentido de que un código, bueno, en algún lado está escrito el código. La Matrix era un texto que estaba escrito, que tenía principio y que tenía fin. Una programación, digamos, es un texto escrito, un código civil, el código como el código civil, piensen. La cultura no tiene principio y tiene fin. Es una manera de entender la vida que está abierta y que se está transformando todo el tiempo, se está recreando, que cuando la vivimos, la transformamos, la ponemos en acción, o sea, actuamos la cultura, porque estamos constituidos por ese marco, y al mismo tiempo la vamos reelaborando en nuestra vida diaria. De hecho... Sí, también hay algo que va más allá, incluso, a mí también pensarlo todo en relación solo al lenguaje o al significante, digamos, al habla, se me hace como que se pierde incluso la percepción, que también es una producción, es una construcción cultural, digamos, no sé, del silencio o de un espacio. Entrás y entendés que está pasando algo, incluso sin que se esté diciendo, digamos, ¿no? Como algo más de la afectación, digamos, ¿no? Que decís, acá, bueno, no tengo que hablar. A ver, voy a esperar un toque, a ver qué está pasando. No, como hay algo que va más allá incluso del habla, pero que también nos marca, que es un código también, digamos. Buenísimo. No que lo tenemos todos, digamos, ¿no? Pero que va más allá de eso. O que, que va por otro lado. Buenísimo lo que dice Victoria, abre un temazo. Lo podemos abordar muy brevemente. Abre un temazo que es la relación entre lenguaje y conocimiento. Les venimos con los ejemplos de la lengua porque son solo ejemplos, ¿no? Pero hay una discusión muy grande, por ejemplo, en semiología, respecto de la relación entre el sistema lingüístico y otros sistemas de percepción y conocimiento. Por ejemplo, no sé, la visualidad. Hay algo, los que defienden la primacía del sistema lingüístico dicen, nosotros solo entendemos lo que podemos poner en palabras. Hay otros que dicen, no, hay otros modos de conocer que están mediados por la palabra, que están atravesados por la palabra, pero que poseen un plus de sentido que no se agota en la palabra. Que hay un plus de sentido en el que todos experimentamos que las palabras no terminan de lograr capturar y expresar, ¿no? O sea que hay un borde en la capacidad de comprender humana, hay un borde. La palabra es ese borde, pero hay algo ahí que está del otro lado. La cultura
permite comprender ese borde también, ¿no? O sea, la cultura también es los códigos que nos permiten sentir algo. La intuición, chiques, no es idiosincrática, ni es magia, es cultural la intuición. Eso, que por dónde va la cosa, que hay algo que está pasando, que acá se va a pudrir todo, o que este lugar me cae mal, este lugar me expulsa, acá no me puedo quedar, porque esa es cultural, está organizada simbólicamente, lo que no significa solo con palabras. No es solo con palabras. Es, Claro, el escalofrío cuando escuchás una melodía, digamos, que no es tan mediada, digamos, ¿no? Pero que te traspasó todo el cuerpo. bueno, ¿No? Te exacto. hace llorar. Es que lee un Bueno. poquito de espacio a los esotéricos, tan reagnósticos, los escucho como muy racionales, no sé. No, pero también, o sea, los demonios son culturales, lo que no significa que no existan. Digamos, lo que Los estamos diciendo es que gestos, perdón, los gestos también son culturales. 100%. Mis hijos son hijos de un búlgaro y en Bulgaria para decir sí hacen el gesto que nosotros hacemos con la cabeza, que es no, por ejemplo. Y hay personas a las que les hablas y te están diciendo sí y con la cabeza están negando todo lo que están diciendo. Es increíble como también el cuerpo habla. A partir del teatro y la narración es que la observación del cuerpo y los gestos, a mí la cámara me viene bárbaro para verles a todos, los gestos también hablan, ¿no? Buenísimo, total. La relación entre los cuerpos, ¿no? Ahí podemos quedarnos horas con ejemplos de cosas, las distancias. ¿Cuándo un cuerpo te comienza a sentir invasivo? La cercanía de un cuerpo, esa sensación de incomodidad. Bueno, está medida culturalmente, olvídense. Ni hablar, un sajón se siente invadido por un latino y un latino se siente invadido, si es hombre, se siente invadido por los pueblos islámicos que se tocan la cara entre desconocidos, es una cosa, en nuestros Bueno, el términos. beso, los argentinos que somos tan abrazadores, abraceros, besuqueros, en Europa no está bueno eso, Bueno, porque lo sienten como una invasión a su espacio personal. total. Hay que andar pidiendo permiso. Incluso, esto que decíamos, cosas que no pueden ser puestas en palabras. Esta cosa de rechazo, simplemente rechazo, o temor, o lo que sea. Un ejemplo más para cerrar esto, muchos estudios antropológicos trabajaron sobre el color, la percepción del color, por ejemplo. La diferencia en la percepción del color entre los diferentes pueblos. Lévi-Strauss tiene algunos textos sobre eso, sobre el verde, en el Amazonas. Él veía una cosa y los nativos de los pueblos donde él estaba veían un montón de otras. O sea, él veía menos. Claramente, o sea, en Lévi-Strauss no solo era yo veo distinto. Lévi-Strauss decía yo veo menos, ellos ven más. O sea, hay una sutileza perceptiva que él no tenía, eso es lo que quería decir. Era más rico lo que veían, había más cosas en el reconocimiento del color que lo que él percibía. Sí, es que la percepción del color es algo completamente subjetivo y personal. En un ejemplo muy burdo, pero que se cree que las mujeres como que tenemos una distinción más amplia de los colores y para los tipos todo es rojo, verde y azul. Eso, e incluso interespecie mismo, como ya yendo para otro plano. Especies que ven en infrarrojo, los mamíferos que generalmente ven en blanco y negro, eso es como... Pero bueno, la percepción del color no es personal, es cultural. O bueno, es personal y cultural al mismo tiempo. Es personal en el marco de los códigos que tenemos incorporados y nos constituyen. O sea, dentro de esos códigos, cada uno desarrolla su propia percepción. Y como decíamos, no hay nada fuera de la cultura, pero los códigos no son estancos. Son dinámicos, se transforman, se mueven. Y por eso hoy existen colores que hace unos años no existían. Hoy podemos ver cosas que antes no podíamos ver.
Bueno, cierro con esto, porque ya se hizo largo y me parece que nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir discutiendo sobre estos temas. Hay un libro muy famoso, mega bestseller de la década del 70, que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan es el primer libro, es una serie, el tipo escribió muchísimo y vendió como loco. Carlos Castaneda es el autor, era un estudiante de doctorado de no me acuerdo qué universidad en Estados Unidos, chicano él, hijo de mexicanos, pero norteamericano, se va a la frontera entre Estados Unidos y México para estudiar el uso de las plantas mágicas, el uso medicinal de plantas mágicas, bueno, en los indios pueblos. Pueblo es el nombre de la tribu que él quería trabajar, le interesaba eso, como la medicina, otros sistemas de cuidado, de tratamiento y de enfermedad, otras maneras de comprender la afectación de la salud y el tratamiento. Típico estudio doctoral antropológico, digamos. Obviamente sus informantes claves son chamanes, necesita hablar con chamanes, y el libro, Las enseñanzas de Don Juan, es un diario de viaje en donde él cuenta cómo conoce a un chamán, Don Juan, y Don Juan le dice que sí, que puede participar, y le va a explicar el uso de las plantas mágicas, y resulta que Castaneda se vuelve un aprendiz de brujo. Y los libros son, bueno, cómo él se vuelve brujo. Un chamán. Hablando de viajes, ¿no? Hace el viaje exterior y el interior también. Claro, Vamos exacto. con la ayahuasca acá. Cómo se vuelve chamán, y bueno, para eso es lo que decía, Vale, usa las plantas mágicas, ¿no? Pero lo que les digo esto solo para decirles, la anécdota de las enseñanzas de Don Juan es solo para traer a cuento que lo que diferencia un chamán de una persona normal, es que un chamán puede cambiar de código. Un chamán vive en la vida ordinaria, como nosotros, pero a través del uso de las plantas mágicas o de diferentes técnicas, de acuerdo a qué tan poderoso sea el chamán, ¿no? Puede cambiar de código y empezar a percibir otras cosas. Por ejemplo, hilos de energía que conectan a todos los seres entre sí, y manipular esos hilos, ¿no? Puede aparecerte en sueños, porque el sueño existe en una realidad que nosotros no podemos percibir porque no tenemos el código, porque no fuimos formados en ese código. Es decir, lo que les quiero decir es que cómo el código forma la realidad, la relación entre cultura y experiencia, entre cultura y realidad, es cambiar el código, es cambiar la realidad. Los chamanes saltan de código en código, tienen esa capacidad. Chamanes, machis, una compañera mapuche en narración y cuenta como ella, las machis y los chamanes le salvaron la vida cuando eran bebé, y dice, hicieron una ensalada sobre mi cuerpo y mis viejos se refumaron para que yo pudiera vivir. Y es lo que creen, es lo que sienten de la vida. Bueno, pero buenísimo eso, es otro código. Lo que les quiero decir es otro código que hace a la realidad ser como es. Bueno. Por mí podemos dejarlo acá. En un par de semanas seguimos. Esto es Gertz. La semana que viene corresponde al texto de Alejandro Grimson, la siguiente de David Le Breton, y la siguiente repaso. O sea, la semana que viene no, la siguiente no, la que viene nos encontramos. Estoy viendo el... ¿Qué, Joaco? Ay, no llego a leer el chat. Yo quería contarles que leí un libro que se llama En la Patagonia. Encontré una reseña de Juan Ford, que falleció hace poco, y es interesante porque es uno de los últimos viajeros que escribió publicados, que escribió sobre sus viajes. Ahora que nombraste a Castaneda, recordé esto. Buenísimo.
Después, si quieren, les paso la reseña de Forn, que está muy interesante porque también habla de la actualidad de las culturas o de la cultura, homosexualidad, HIV y por qué el chabón emprende un viaje a la Patagonia. Buenísimo. ¿Alguna cosa más? Yo le quiero preguntar a mis compañeros si hay grupo de WhatsApp. Nada que ver lo que están hablando, pero tengo tantas materias que me voy ubicando con los grupos de WhatsApp. A Vale le gusta eso. Ahí les dejé mi número, no A sé mí me si encanta el llaman. grupo de WhatsApp. Hubo una materia que no nos abrieron la instancia, no había buenos foros en el aula web y era muy difícil cuando los temas no los podíamos compartir, comprender y abrir una discusión aparte de las sincrónicas, ¿no? Está bueno armar un grupo por ahí. Yo ahí dejé mi número, no El sé si- profe, yo lo voy a levantar. El profe abrió un grupo de Facebook, que a mí no me llegó, pero mandé la solicitud porque soy así muy solicitera. Claro, bueno, pero a mí me pasa que yo estoy ¿qué es lo que más usas? Yo uso más el WhatsApp, es más rápido, me entero cuando hay Fue la discusión que planteé el tareas, cuando hay clases, es lo que cuando utilizamos mañana todos. hay Zoom. Claro, hay gente que no tiene Facebook. Yo tengo perfecto. todas las No redes, pero WhatsApp es como más tienen cómodo. Facebook. Acá tenemos usan- un compa que no tiene Facebook, porque no usa, porque es muy joven, porque el Facebook... Porque es para tiene gente 19 años, no tiene Facebook, chicos, nadie se dio Claro, cuenta. no necesita Facebook, debe usar Instagram. Irrespetuoso. En esa. Ustedes dicen irrespetuoso, que tengo que decir yo, que tengo mis amigas dinosaurio en el Facebook. Está perfecto, pero igual organícense, tengan grupos. Yo no voy a tener un grupo de WhatsApp de la comisión, yo tengo un grupo de Facebook y si no tienen, se tendrán que hacer y tendrán que participar del grupo de Facebook, ningún problema con eso. O sea, no tienen que ser expertos nativos digitales ni de la vieja generación, pueden tener todas las redes que tengan, van a tener que tener un Facebook para participar de la comisión, como van a tener que tener un mail quienes no lo tienen para, qué sé yo, para tener su guaraní. Hacerse grande también implica aprender nuevas plataformas y dispositivos, no hay problema. Pero puedan tener, no sé, organícense como quieran. Si quieren, dejen su número de WhatsApp en el más rápido, me parece, en el grupo de Facebook. Y bueno, si querés, Alejo, que no tenés Facebook, mandarlo ahora ya y yo los copio y los pego en